Maravilloso es el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Un día maravilloso, dice la Biblia. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, la lectura bíblica para esta mañana, dando así también una invitación a todos nuestros radio oyentes, diciéndoles que estamos ya en este culto especial de domingo. Hoy tenemos domingo 16 de noviembre, en el penúltimo culto del año, del mes del año. Así que a los radioyentes allá hasta donde nos escuchan y a los que están viendo a través del Facebook. La lectura que tenemos, San Juan 1:1, y dice así el texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Poderoso Dios, muchísimas gracias por la dicha que tenemos de estar en tu santuario, Señor. Cuántas cosas quisieron impedir que viniéramos, pero no pudo el enemigo ni los atrasos detenernos. Aquí estamos, Señor. Recibe la alabanza y la adoración de tu pueblo, y nosotros queremos recibir el mensaje que nos vas a dar en esta hora. Háblanos, Señor, háblame a mí primero, habla a mi familia, habla al pueblo, habla allá, Señor, hasta donde nos están escuchando y viendo. Dios mío, que estas personas reciban la unción de lo alto, lo que ellos están buscando, el perdón para los que necesitan perdón, reconciliación para los que necesitan reconciliación, bendiciones materiales para los que necesitan progreso material, bendiciones espirituales para los que queremos más todavía, Señor, de lo que ya tenemos. Padre, sanidad del cuerpo. Cuántos enfermos hay en este momento esperando que las aguas, Señor, se muevan y que tu gracia toque sus cuerpos para ser sanados. Señor, cuántas personas con deudas están ahorita angustiados, que no pueden pagar. Dios mío, acércate a ellos y dales una respuesta. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú lo puedes todo. Señor, bendiga, Padre, a aquellos que están imposibilitados en hospitales, en las cárceles. Señor, de alguna manera, por alguna razón, están ahí, por enfermedad, por delitos, lo que sea, pero tú tienes misericordia para el que se arrepiente. Haz una obra especial, Señor. Ten misericordia. Gracias por esta libertad que tenemos de poder venir a tu santuario, por el trabajo que nos has dado. Gracias, Señor, por la casa, por el descanso, por la paz que nos das. Señor del cielo, muchas gracias. Tú eres todopoderoso, hacedor de maravillas. Úsanos, Señor. Queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice amén. Esta es la tercera participación que tenemos con el mismo tema. El tema que hemos estado usando es un panorama de quién es nuestro Señor Jesucristo. Esto es tan amplio, que no lo podemos descifrar todo, pero podemos alcanzar aquellas cosas que van a servir como columna para que el pueblo de Dios no se mueva. Tenemos allá, se me escapa el nombre, hermana Eulalia. Bienvenida, démosle un aplauso, hermana Eulalia, desde Guatemala. Desde Guatemala, hermana Eulalia con nosotros. Bienvenida, hermana Eulalia. Muy bien. Entonces, hemos estado viendo algunos detalles de quién es Jesús, ¿verdad?
la divinidad de Jesús. Por ejemplo, teníamos la humanidad. Vimos una parte en el primer mensaje que Jesús es humano, se hizo humano, siendo Dios. Como dice allá en Filipenses, haya este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús. No, nosotros no nos podemos hacer Dios, pero Él siendo Dios se hizo hombre para llevar los pecados de todos. Ahí hay un proceso muy lindo que habla en la porción bíblica, que siendo Dios se despojó de toda su realeza, toda su dignidad, deidad, para hacerse hombre. Y ha hecho hombre, ni siquiera vino a ser alcalde, sino siervo. Y estando en la condición de siervo se humilló más hasta convertirse en un pecador. Y si algo más todavía, llegó a ocupar el cargo de un maldito. Hermano Mario, ¿qué es lo que está diciendo? La Biblia dice que maldito todo aquel que muere en un madero. Así que todo pecador que lo crucificaban era maldito. Era una persona no grata en la sociedad. Era lo último, la escoria de la sociedad. Y por eso lo quitaban, y al colgarlo allá estaban diciendo: esto es lo último de una persona, ser maldito. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que ser maldito? Él es Dios, es santo, es cierto que se hizo hombre, pero Él a eso venía, por eso se hizo hombre, para llevar la maldición suya y la mía en su cuerpo, y Él se hizo maldito por nosotros. Eso quiere decir que si Dios sustituyó nuestra condenación para que cayera en Él, hermanos, no nos queda nada. Tenemos que ser inmensamente agradecidos, porque eso no lo hace cualquiera, y eso merece un aplauso para el Señor, un gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces, la humanidad de Jesús fue manifestada, nació de una mujer, tuvo sed, comió, se cansó, tuvo cansancio, tuvo de todo. Luego tenemos que también los escritores atestiguaron de quién era Jesús en su tiempo. Tercero, la deidad de Jesús. Él era, además que era humano, se hizo humano siendo Dios. Él era Dios, no dejó de ser Dios. Hay pruebas que Jesús era Dios. ¿En qué forma? Primero, le son dados nombres de Dios. En el principio dice, era el verbo, acabamos de leer eso. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces Jesús está ahí, era el verbo. Dios invisible, el espíritu invisible que no se podía ver, ese espíritu habló, se hizo verbo, palabra, y esa palabra se encarnó. Al fin y al cabo, dice la Biblia, a Dios nadie lo vio jamás, porque es un espíritu. Pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer, aleluya. El Dios se encarnó para darse a conocer. De otra manera no lo conociéramos. Los del Antiguo Testamento tuvieron problemas. Cuando Dios hablaba con Moisés, ellos se tapaban los oídos, porque Dios hablaba con relámpagos, truenos. Y ellos decían: no, Moisés, no, habla tú con Dios. Y después nos dice lo que Él te, porque no soportamos. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hacía Dios? Demostrar quién era Dios con esos truenos. Ahora, si nos hablara Dios, usted sabe cómo es cuando hace poco vino un viento que de repente sentimos aquí, lluvia y viento. Y uno se queda, y que no venían truenos como en aquellos días, sino algunos se pueden morir, nos podemos morir. Pero Dios ya no, cargó en Cristo
toda esa fuerza para que Él se hiciera humano, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Ahora, el texto que estamos teniendo aquí dice, en el principio, hoy vamos a ver esta parte, cualidades divinas de Jesús. ¿Cuáles son las cualidades divinas que Jesús mostró? Porque en su tiempo la gente lo rechazó. Dijeron que se hacía pasar por hijo de Dios, que era un falso, era un mentiroso. Bueno, le dijeron de todo hasta llevarlo a la cruz. Fue tan bajo, lo vieron tan bajo a Jesús, los seres humanos y su propia raza, que cuando Pilato dijo, aquí está un sedicioso, pero yo tengo el derecho de sacar un reo cada año, un reo, cualquier reo, y este es el que me toca sacar ahora. Pero me encuentro con que también aquí está este hombre que es Jesús. Voy a soltar a uno de los dos. Ustedes tienen derecho de elegir a quién suelto. Lógicamente que la lógica humana tenía que decir suelta a Jesús. Había gente que había recibido beneficios de sanidad, resurrección de familiares muertos. Claro, él tenía 100% ganada la liberación para que lo soltara Barrabás, Pilato. Y aquí este sedicioso, ladrón, adúltero, fornicario, matarife. ¿A quién suelto? Suelta a Barrabás. Y a Jesús, crucifícale. Ni siquiera dijeron suéltalo también, pero él tenía que elegir uno. Pero piden al pícaro y a este crucifícalo. Bueno, todo eso sucedió porque tenía que cumplirse la escritura. El Señor lo dijo después de resucitar. Señores, le dijo a los discípulos, recuerdan que yo les dije que tenía que ser llevado hasta la muerte, pero que iba a resucitar el tercer día. Aquí estoy con ustedes, dijo el Señor. Amén, amén. Así que yo prediqué un mensaje con un tema. Sabían lo que hacían, pero no sabían por qué lo hacían. Así que los discípulos, los judíos, al pedir que soltaran a Barrabás, crucificaran a Jesús, ellos sabían que estaban pidiendo la muerte de Jesús, pero no sabían por qué lo hacían. Ahora el Señor se lo explicó después. Ustedes recuerdan que yo les dije varias veces que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, que lo crucificaran, que lo sepultarían, pero que iba a resucitar el tercer día. ¿Recuerdan? Sí. ¿Y cuánto lo sabemos ahora por la Escritura? Amén, lo sabemos. Ahora eso nos compromete más a ser mejores cristianos, no obligados, sino que nosotros mismos tenemos que sentir la necesidad de una entrega total a Dios por todo esto que estamos sabiendo, lo que Él hizo por nosotros. Ahora nosotros éramos impíos, ahora somos cristianos. Demostremos que somos cristianos. Jesús era Dios, se hizo hombre y demostró que se hizo hombre. Se cansó hasta sudar gotas de sangre por la presión de que lo iban a capturar y matarlo. Él pasó la realidad de un ser humano. Ahora, cuando dice estas cualidades divinas, Jesús era preexistente. Preexistente. Lo que quiere decir, existe desde antes de todo. Antes que fuera este mundo, ya existía Jesús. Eso para los judíos, eso era un golpe que Él les pegaba. Él dijo, antes de Abraham, yo soy. Y le dijeron, no tienes ni 50 años y eres mayor que Abraham. No, Abraham se gozó de ver mi gloria y la pudo ver, dice.
Sí. Entonces dijeron a tomar piedras para matarlo, a pedradas. ¿Por qué no podían concebir la realidad, ese misterio de Dios? Y Dios dice que lo reveló a los creyentes. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Digo un gloria a Dios. Aleluya. Jesús tiene existencia desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando dice principio, no quiere decir que Dios tiene principio. Dios no tiene principio. Él existe desde antes de todas las cosas. Cuando dice en el principio, está hablando el principio de la creación. ¿Ve? Dice que el Espíritu de Dios ya se movía y no había nada. Entonces salió el verbo, la palabra, ¿verdad? Esa, sea la luz, aparezca esto, pero ahí estaba Jesús. Y aquel verbo, dice, se hizo carne. ¿Cuántos alaban a Dios? Se refiere a Jesús. Él era antes de todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Muy bien, ahí hay un versículo en San Juan 1:18 donde dice, San Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, nadie. Pero el unigénito Hijo del Padre le dio a conocer. Entonces estamos viendo que Jesús, siendo Dios, vino para dar a conocer al Padre. Y una de las formas que se identificó el Señor fue cuando Juan el Bautista dijo, he aquí, cuando lo vio, el Espíritu le dijo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Y luego que se bautiza el Señor, dice que aparece Dios hablando acerca de él, testificando la realidad que ese no era un falso Cristo, era el Hijo de Dios. Y él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oíd, a él oíd. Oigamos a Dios. A Dios. Otra característica, cualidad divina que tiene el Señor es que existe por sí mismo. Él existe por sí mismo. Vamos a ver qué dice Juan 10, 17 y 18. Juan, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora puede ver usted que todo lo que sucedió en la pasión, la muerte de Cristo, era porque ya lo había programado Él. Ya era un acuerdo con el Padre, porque el mundo estaba condenado. Y todo ese panorama de cosas, de convertirse en hombre, Dios, hacerse hombre, de vivir como esclavo aquí, como un servidor, de llegar hasta la muerte y hacerse maldición por nosotros, que siendo rico también dice se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuéramos enriquecidos. Así que nosotros somos ricos, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? No podemos pensar que somos, soy creyente, sí. No, usted es rico, tiene la salvación que no la puede comprar ningún millonario con todas las cuentas bancarias que tiene, porque la Biblia dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero inmaculado. Entonces, nadie se puede salvar fuera de Cristo, ni por bueno, ni por cuello, ni por obras, sino solo la sangre de Cristo. Y esa es la que nos ha limpiado a nosotros. Tenemos el privilegio de ser hijos legítimos de Dios.
no desperdicie el talento que Dios le ha dado de ser hijo de Dios. Ahora, dice el texto, a mí nadie me quita la vida. No. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, nadie puede hacer eso, dar la vida. Mátenme pues, Solo en las películas. Antes yo veía las películas mexicanas y de repente los vaqueros ahí, al ratito andaban. Hasta que llegó un cantante mexicano a Santa Rosa de Lima, cuando yo todavía era un cipote. Y él llegó ahí y testificó, yo trabajé en la película tal, dice. Y ahí se ve que me matan. Y caigo muerto. Pero aquí estoy, dice. Entonces mentira, dije. Mentira, son películas. Lo matan y vuelve a la vida. Retoña. ¿Por qué? Porque es una fantasía, no es una realidad. Es un drama. En otras palabras, un drama para hacer realidad una cosa que nos motive, que nos motiva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió? De a partir de ese día, yo dije, pues es mentira, no los matan. Pero Jesús, Él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo, yo pongo mi vida, pero la vuelvo a tomar. Ahí no es drama. Esa es la obra de un Dios todopoderoso que puede hacer lo que Él quiere en favor de los hombres. Ahora, ¿qué sucedió? Sabemos la pasión y muerte de Cristo, que Él lo sepultan, muere públicamente, que parecía que era una derrota para la iglesia del Señor. Los apóstoles que todavía miraban como por un espejo las cosas, no entendían lo que estaba pasando. Y cuando el Señor se les aparece a los dos que iban para Emaús, les dice, señores, los veo angustiados ustedes. Y mira, fíjate, dice que, ¿y cómo es esto? Y yo no puedo entender por qué esto. Y él los vio preocupados y se unió al grupo, a los dos. Señores, ¿y qué les pasa? ¿Qué les pasa? Que no te has dado cuenta lo que ha pasado en Jerusalén hace 3 días. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y es el único forastero que no se da cuenta. El gran escándalo de Jesús Nazareno, varón, profeta de Dios, que lo agarraron los judíos y lo crucificaron y lo mataron, lo sepultaron. Pero hoy en la mañana dicen que una de las mujeres de las que pertenecía al grupo que creímos en él, que ha resucitado, que no lo hallaron el cuerpo, que se lo habían robado. Así dijeron, porque llegaron a ungir el cuerpo del Señor unas mujeres y no lo hallaron el cuerpo. Se lo robaron. Pero despuesito descubren que no es que se lo han robado. Dicen que ha resucitado. Eso no lo podemos creer. Si es que vimos cuando se murió, vimos cuando lo sepultaron. ¿Y cómo es eso que salen con esas? Estaban vedados. Ya se los había dicho el Señor, pero se les perdió. Hermano, cuando uno está preocupado, no oye. Pero esos tiempos de preocupación son lindos porque podemos buscar a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Cuando estamos más aturdidos, es cuando tenemos más tiempo de buscar a Dios y decirle, Señor, no entiendo por qué esto. Me estoy queriendo portar bien y me está yendo mal. Trato de hacer bien las cosas, pero me resultan al revés. Y como no lo entendemos, muchos, en vez de seguir orando a Dios y buscar respuesta con Dios, se salen de la iglesia y se van. Hacemos lo contrario. Y recuerden que sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Aleluya. Él venció todo. Así es que cuando ellos le dijeron que se lo han robado porque no lo hallaron, pero despuesito descubren que dicen que ha resucitado.
Y el Señor le dice: oh insensatos, tardos para creer, que no se acuerdan cómo el Señor les leía las escrituras y les decía que eso iba a suceder. Y entonces llegaron a una casita donde iban, porque Jesús todavía no lo habían identificado que él era, los dos que iban. Entonces creían que era un forastero corriente, porque así se identificó el Señor. Ven, ¿para dónde vas? Voy más lejos. Digo, no, quédate, vamos a comer. Lo invitaron a comer, y cuando hacen la oración, descubren que era Jesús, pero desaparece. Es el Señor. Qué vergüenza, mira vos, Pedro, era el Señor. Sí, pero vos lo que le venías diciendo que no creías, vos fuiste que... Y empiezan los dos a discutir, avergonzados, porque habían visto al que dio su vida, pero la volvió a tomar. Eso quiere decir que es divino. Amén. No hay profeta ni algún hombre en la tierra que tenga seguidores y que ya murió, que haya resucitado. No hay ni uno. Mahoma, Confucio, menciónenme otro, Buda, son hombres que se han hecho dioses, se presentaron como dioses y la gente los adora, pero ahí están, hechos gusanos. Pero Cristo vive, ha resucitado, no está aquí, ha resucitado. Demostración que Él es Dios. Ese es el Cristo que hemos creído. Otra cosa, perdona pecados. Lucas 5, 18 al 24. No hay hombre que perdone pecados. Nadie, ni el Papa, ni el superintendente de las asambleas de Dios, ni ningún pastor, ningún cura. Nadie puede perdonar pecados. Podemos perdonar las ofensas que nos hacen a nosotros, y eso está escrito que debemos de hacerlo. Dice el Señor: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos las deudas nuestras. Pero los pecados solo Dios los puede perdonar. Así que si Jesús perdonó pecados, es que es Dios. Dice Lucas 5, 18 al 24. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con él, con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo entendían eso. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Ahora estamos viendo cualidades divinas de Jesús. Él tiene vida propia, la da y la toma. Puede perdonar pecados. En este caso, ustedes conocen bien el caso de aquí. El Señor está haciendo un culto en una casa. Hay un paralítico que encuentra 4 amigos
y le dicen, te vamos a llevar, ahí está Jesús para que te sane. ¿Quieres ser sanado? Ay, cómo no. Y agarran la cama y se lo llevan entre los cuatro. Aquella casa estaba repleta de gente, no se podía entrar. Era para decir, tal vez regresa mañana, te vamos a llevar de regreso. No, ellos tenían interés de que se sanara, era una oportunidad, no había que perderla, pero hay un obstáculo en el camino, no pueden entrar. ¿Y cómo van a meter una cama si le costaba entrar una sola persona? Y ahora meter una cama con un enfermo, eso era exagerado, abuso. Sin embargo, tanto ellos como el enfermo no se debilitaron. Se sube arriba, unos dos empiezan a romper el techo. Suben la cama y con un lazo se lo dejan ir como que era piñata enfrente. Y Jesús predicando. Y la gente ha de haber dicho, qué abuso de estos. El Señor los va a reprender y los va a mandar al infierno por esto que están haciendo. Merece un aplauso al Señor, la paciencia de Dios. ¿Cuánto hace Dios por hacernos un bien? ¿Cuánto tiene Dios que aguantarnos para hacernos un bien? Resulta que se lo ponen ahí para que fuera sanado. Y el Señor, en vez de decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, queda sanado, le dice, tus pecados te son perdonados. Todo lo contrario. Ellos no habían pensado en que necesitaba el perdón de los pecados él antes que ser sanado. Ellos lo llevaban a sanidad porque ya habían visto que el Señor tenía capacidad de sanar, de perdonar pecados, solo Dios. Pero este no es Dios. Según ellos, Jesús no era Dios. Pero según lo que él hacía, él es Dios. Aleluya. Así que cuando él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Como eso nos echó de ver, porque eso nos echa de ver, él quedó paralítico siempre, pero sus pecados fueron perdonados, porque el Señor, ese es el interés más grande que tiene, perdonar pecados para librarnos del infierno. Usted dice, del Señor mismo dijo, si tú tienes dos manos, pero una mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que vayas al cielo con una y no con las dos al infierno. Pero eso no es literalmente, hermano, no lo vaya a entender literal, que ustedes tienen que, es que esta mano, viera cómo se mete en las carteras de las mujeres para sacarles el pisto. Esta, no la saqué y ella me lleva, pues cortátela. Pero no es así. El mal está aquí, en el corazón, allá donde está. Del corazón salen los robos, los adulterios, todo. Entonces el cuerpo lo que hace es obedecer. Entonces lo que dijo el Señor, que tiene que cortar esa tentación, esa debilidad que tienes, trata de desmochar eso para que no te lleve al infierno. Entonces el Señor está interesado más en perdonar que en sanar. Sin embargo, Él puede hacer las dos cosas. Cuando le dijeron, ¿cómo es este? Mire, hermano, así como hacemos nosotros cuando una cosa no nos gusta, hermano, ¿y usted cree en eso que dijo? Y ya se empieza a hacer un bochinche, ¿va? Entonces allí hicieron eso. Mira lo que hizo. Si solo Dios puede perdonar pecados, y este está perdonando pecados. Y como el Señor conoce todo, ¿cuántos alaban a Dios? Él dijo, señores, yo sé que ustedes están cavilando, porque le dije, tus pecados te son perdonados. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y para sanar, le dijo al paralítico, paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Se levantó, nos vemos muchachos con la cama. Aquel paralítico que estaba,
Y ellos se quedaron con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ese es el Hijo de Dios, el que tiene poder para hacer todo, hasta para perdonar, porque Él es Dios que tomó naturaleza humana. Ese es el Cristo de los creyentes. ¿Cuánto alaban a Dios? Alábele, el Cristo de los creyentes. Levanta muertos. ¿Quién puede levantar muertos? Sanar, se hacen algunas cirugías, ¿va? La ciencia puede hacer cosas, Dios le da sabiduría al hombre, pero levantar un muerto ya es difícil, y de 4 días de muerto es peor. Y el Señor está haciendo un trabajo para que la gente pueda gastar todos los recursos de dudas sobre Él, y hace que se ponga el problema más serio de lo que puede imaginar el ser humano. Se enferma Lázaro, pero Marta y María decían: esa enfermedad de mi hermano, eso no es nada, ya lo va a sanar el Señor. Amigo nuestro, tenemos cuello con Jesús, que ha comido con nosotros, solo le vamos a mandar a decir que venga a sanarlo. Y Lázaro con una enfermedad grave, pero con una conformidad de que Jesús lo puede hacer todo. Lo mandan a llamar y las personas se les olvida el nombre de Lázaro y le dicen: Señor, Chepe, Juan, Mario, bueno, aquel que tú amas está enfermo. Démosle un aplauso al Señor. Aquel que tú amas, mire cómo lo identificó. Se les olvidó el nombre de Lázaro, pero le dijeron: aquel que tú amas. Eso demostraba que el Señor tenía una amistad tan íntima con esta gente, tan especial, que ellos confiaron en lo que Él podía hacer. Hasta los amigos dijeron: aquel que tú amas, que es un amigo de confianza tuyo, se echa de ver. Oh, está bien, dijo el Señor, voy a llegar. Y se fueron contentos que habían hecho la comisión que les dieron. Y se enferma de gravedad y no llega el Señor. Mire cómo trabaja Dios, hermano. Es aquí donde los creyentes debemos de meternos, como dice la Biblia: entra en los secretos de Dios, en la oración, usted solo. Aquí hacemos oración y hay que hacerla, es linda la oración. Debemos soltarnos, hablar, que no nos dé pena hablar. A veces no decimos nada, y entonces Dios no es que no oye, no es que no siente, es que Él quiere que le digamos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Digámoselo. No siempre vamos a gritar, pero hay ocasiones en que tenemos que soltarnos, y si es por vergüenza, por pena, por lo que sea, soltémonos. Así es que Jesús no llegó, ¡pum!, se muere Lázaro. Mala praxis de Jesús. Como médico se tardó mucho. Y aquí, cuando llevan al enfermo ya moribundo y se les muere a los doctores, lo culpan al doctor. Así que aquí estaban culpando a Jesús por no haber llegado. Mala praxis. Se hizo la vela, no llega Jesús, hace más difícil el asunto. Tras que ya Jesús tenía un montón de enemigos que le contradecían todo, ahora no llega. ¿Qué comentarios de los fariseos? Ya ven, ese solo a comer venía, come gallina era, así como nos dicen a nosotros, come gallina era. O tuvo pena de venir porque no tiene poder para sanar. De cuando en cuando se le sanan algunos, y hoy no tenía poder, así que tuvo vergüenza de venir. Y empiezan a meterle cizaña. Esto es lo más terrible, que al que está pasando la prueba, los enemigos de Dios le vienen a decir cosas negativas de Dios
para que éste pierda la fe y diga, de verdad, yo he estado engañado, yo mejor me voy. Entonces, pero todavía, dijo Marta y María, tal vez viene al entierro. Ya, solo para acompañarnos. Y ya cuando habían venido del entierro, ya estaba en casa de regreso. Y como antes lloraban, hermano, antes había gente que se prestaba para ayudar y le pagaban. Por ejemplo, a alguien se le moría a alguien y no había quien llorara, contrataban unos 4 allá. Mira, yo quiero que llores allí por nosotros, porque nosotros ya no tenemos lágrimas. Vaya, si quiere, yo solo he llorado $20, con gritos 30, con ataques 50. Pero era cierto, hermano, lo que estoy diciendo ahorita, que cómo lo quieren, no, pero era cierto que había gente que estaba, ese era el trabajo de ellos, ir a llorar a las tumbas o llorar en las velas para consolar. Les pagaban. En este caso, si Jesús llega, ¿a qué iba a ir si ya había pasado todo? Ya las 2 muchachas estaban resentidas con Jesús. Tanto oír. No lo sanó, no es Dios. No vino a la vela, no es amigo. No llegó al entierro, tuvo vergüenza. Ese no es nada. Pero el Señor se deja ir. Les dijo a los discípulos, vamos porque vamos a despertar, aleluya, a Lázaro. Vamos a despertarle. Según Dios, el creyente no muere, él duerme, amén, porque va a despertar en el día de la resurrección. El Señor tiene controlado todo. Vamos a despertar a nuestro amigo Lázaro. Y cuando van viendo que va llegando, Marta, María, ahí viene Jesús. Se levanta la primera y lo va a recibir. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero te tardaste. ¿Y dónde lo tienes? Si quieres, esa gracia tuvo ella. ¿Y ahora para qué? ¿De qué me sirve te enseñar dónde está? Si te tardaste. Pero se lo dijo al principio, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso significa que ya había culpabilidad en el Señor. Lo que tiene el Señor es que Él tiene cosas buenas, pero tiene que llevar un proceso para enseñarnos a recobrar fe. Amén. Para que tengamos fe, porque no es así, Señor, te pido que me des esto y ahí te va ya. Vamos a ser pedigüeños e infieles, porque ya sabemos que el Señor nos da todo sin que nos cueste nada. Hijos alcahuetos. No, Dios tiene que enseñarnos mucho. Pero ella no fue rebelde. Vamos, te voy a enseñar dónde lo puse. Tuvo humildad. Humildad. ¿Cuántos de ustedes le hubieran dicho al Señor? ¿Y hoy para qué? Si yo llegué allá en Honduras a una iglesia donde a un culto de una vela, amigos míos, no eran miembros míos, eran miembros de otro hermano, de otra iglesia, pero me querían tanto, yo estaba recién llegado, pero les caí bien. Profesionales, pero se les muere el papá. Y en la vela ya uno de ellos se había convertido en ateo. Buen cristiano, ateo en la vela. Y me fueron a decir a alguien, hermano Mario, vaya a ver qué hace, porque fulano se hizo ateo ahorita. Ahí está en la vela. Y me dejó ir. Agarro mi Biblia y llego a la vela. Hermano, ¿cómo está? Le digo. Yo no creo en Dios, llame. ¿Por qué, hermano? Que se murió mi papá. Pero ¿y eso qué?
Dios es soberano. No, me dice, que yo le rogué a Dios, le oré que no se muriera mi papá y hasta hablé en lenguas para que no se muriera y siempre se murió. ¿Ya ve? Las lenguas son buenas, son señales para los creyentes, para disfrutar de esa comunión con Dios. Pero no quiere decir que Dios lo vamos a conquistar con las lenguas, así no. El papá se lo llevó el Señor, él quería llevárselo. Lo que pasa es que nosotros no hemos aceptado la voluntad de Dios. Todo lo queremos, yo quiero esto, yo quiero esto. Yo tuve la dicha con mis hijos. Cada año íbamos a Oriente a visitar a mis padres, a Santa Rosa de Lima o a Morazán. Y cuando veníamos a Santa Ana, de Santa Ana tomamos el bus para San Salvador. De ahí había que tomar un taxi o un pick-up, porque como éramos bastante, para la terminal de aquí, de Oriente, y tomar el bus. Pero yo venía ya puesto aquí, compraba o pizza o compraba tortas de comida allí, pan. Y le dije, tome. Los 5. Nunca oí decir, no, esto yo no quiero, esto yo quiero de aquello. Ay, eso me hubiera dado golpe. Pero ellos lo agarraban y se lo comían. Así han sido. Hoy no, hoy ya cambia la cosa, ya están grandes. Pero en ese tiempo, yo cuando veo que los padres le dan, va a tomar esto. No, yo de eso no quiero, yo aquello quiero. Botan este o se lo come otro y le compran aquello. No, aquel es el que quiero. Uy, yo eso me da cosa, dice. Porque yo no tuve esa desgracia con mis hijos, de que ellos me pedían gusto. Y un día, hoy me recuerdan eso, les dije, voy a cambiar el panorama ese año. Llego y les dije en la noche, hijos, les propongo 2 cosas. Una hay que hacer. O vamos mañana a Oriente a ver a mis padres, porque siempre lo llevaba, o nos quedamos en San Salvador comiendo pollo campero. Estaba recién salido el pollo. ¿Qué adivinan ustedes que dijeron? Pollo campero. Pues nos quedamos aquí, esa vez nos fuimos hasta Oriente, quedamos aquí felices, lo llevé al templo cristiano, lo llevé al zoológico a ver la familia, digo, bueno, disfrutamos y ellos se acuerdan y me dicen, papi, usted nos dijo qué queríamos, ellos decidieron, qué bonito eso, pero ahora eso le dije, llévame donde tienes a tu hermano. Ella le hubiera dicho, todavía tenés cara de preguntarme dónde está mi hermano. No, ven y ve. Démosle un aplauso al Señor. Hay que aprender a ser así, como esa mujer que estaba herida, la habían dañado los amigos diciendo, ese no es nada, ese sáquenlo, ese es mentiroso, ese no es Dios, es un farsante. Todo eso le había llegado. Pero a la hora de ver al Señor, ella cambió y le dijo, ven y ve. Ahora el Señor trae dentro de sí bendición. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Pero tenemos que seguir. Tenemos que, aunque no nos parezcan las cosas, Él tiene cosas buenas para nosotros. Lo llevó. ¿Y qué cosa, hermano? Llegó más gente hoy después al cementerio que cuando fueron al entierro. Porque ya la gente iba por curiosidad. A ver qué es lo que hace este hombre. A ver con qué locura va a salir. Vamos, y entonces ahí sí, si no hace nada, le caemos y lo matamos antes de tiempo. Y ya le dijo, Marta, quita la piedra.
¿Cómo? Quita la piedra. No, 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 Señor, mira, la gente ha venido. Si se quita la piedra, se va a heder todo esto aquí, se va a ir la gente. Que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¡Ah! ¡Amén! No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Crees? Tu hermano va a resucitar, Marta. Sí, pero en el día postrero, allá en el día de la resurrección de todos los santos. Yo lo quería aquí ahora. Tu hermano va a resucitar. ¿Sabes por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees? Sí, Señor. Ella sola no iba a quitar la piedra, una tonelada de piedra. Ordenó ella, quiten la piedra. Y el Señor hizo esta corta oración y aquella gente a la expectativa. ¿En qué va a fallar el Señor? Y le caemos. Dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes y que si yo no sané a Lázaro cuando estaba enfermo, si yo no vine a la vela, si no vine al entierro, es para que todos los que están aquí sepan que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Un aplauso porque Lázaro está fuera. Aleluya. Y salió Lázaro. Y muchos de aquellos que cayeron de rodillas llorando, aceptando a Cristo. Porque ese era el propósito del Señor. No era demostrar que yo puedo sanar, que yo soy un amigo de todos, que yo lo puedo... No, era salvar almas. ¿Y cómo no hubiera salvado esas almas el Señor si lo hubiera sanado? ¿Qué es lo que hubieran dicho? Si el Señor llega a sanarlo, acaba de morir. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Ah, no, lo voy a sanar. Lázaro, levántate, lo sana. Pero como había bastante gente, no, hombre, si este no se había muerto, si le habíamos dado un aralén allí, eso estaba haciendo efecto y por eso no se ha muerto. Hubieran dicho que no era milagro, sino era la pastilla que le habían dado, porque estaba desmayado nomás. Entonces su milagro hubiera sido anulado. No llego a la vela, porque si lo sano hubieran dicho también que no estaba muerto. Si voy al entierro, van a decir desmayado estaba, porque todavía no. Él llegó 4 días después, cuando ya hedía el cuerpo, ya no había excusa. Ahora la gente no podía decir mentira, es cierto, Él todo lo puede resucitar, único, porque solo Dios lo puede hacer y Él es Dios, Él lo resucitó. Creyó mucha gente. Hermanos, nosotros necesitamos también resucitar a una mejor vida. Hoy, Dios nos bendice de manera grande, pero tenemos que acercarnos más a Dios. Seamos más dadivosos con Dios, no directamente en dinero, dadivosos en darle más tiempo, más nuestra vida. Hablemosle a la gente, invitemos a la gente que aquí está el Cristo verdadero, amén. Aunque Él no está aquí habita y afuera no está, Él está en todas partes. Pero estamos estudiando esto, que Jesús, además de ser humano, se hizo humano por obrar nuestra redención. Él es divino, dio su vida, la volvió a tomar para que nosotros, siendo muertos, vivamos, siendo pobres, seamos ricos, amén, siendo pecadores, ahora somos santos hijos de Dios. Dele un aplauso al Señor. Levante sus manos al cielo, hable con Dios. Puede decir, como dijo Job:
de oídas te había oído, pero no entendía. Señor, perdónanos. Hemos sido indiferentes. Hemos sido, Señor, apocados para contigo. Yo mismo he sido, Señor, aunque estoy 24 horas para ti, Señor, pero siento también que necesito más de ti. Señor, gracias por revelarte. Gracias por enseñarnos, Señor. Te necesitamos. Perdónanos. Cambia nuestra mente. Edifícanos espiritualmente. Queremos mejorar. Queremos avanzar. Queremos darte más tiempo. Queremos que nuestro corazón lo reciba, Señor, porque tú así pides: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Te pido, Dios mío, por la iglesia Betania, bendiga a este pueblo, Señor. Bendiga a mis hermanas, hermanos, adultos que son tan fieles, Señor, a la causa tuya. Bendiga sus pasos, bendiga sus corazones, bendiga todo lo que son. Dale fuerza. Ellos están aquí como ejemplo para las demás generaciones. Bendiga a los jóvenes. Bendiga, Señor, a todos. Aleluya. Oh Dios mío, donde quiera que estemos, te reconozcamos como Dios, y que tú estás de nuestra parte para ayudarnos, aunque algunas veces no entendamos cómo es que trabajas tú. Solo tenemos que creer en aquellas cosas que tú nos quieres enseñar, porque yo tengo pensamientos buenos para ti, pensamientos de bien y no de mal. Señor, bendiga los hermanos de la radio, a donde estén, Señor, llega a ellos. Los hermanos que a través del Facebook nos ven, llégate a ellos. Resuelve también sus penas. Trae nuevas almas a tu altar. Trae nuevas almas que están cansadas, Señor, de pecar. Solo tú puedes perdonar pecados. Queremos edificarnos en la fe. Bendiga también, Señor, esta semana que vamos a iniciar con la semana de enseñanza sobre la doctrina, Señor. La enseñanza que creemos sobre la Biblia también. Usa a los siervos que van a trabajar, Señor. Dales a ellos. Bendiga a la iglesia que esté con nosotros aquí para edificarse en el amor. Todo lo que esta semana tiene, Señor, bendíganos. Entrego en tus manos esta palabra para que la hagas producir a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias, Señor, por habernos dado este privilegio de compartir, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos.